Soy Irene y vengo a actualizaros la situación en Sid, Serbia. En este último mes hemos notado cambios en las dinámicas migratorias, tanto en el origen de las personas en movimiento como en las rutas que escogen. Hemos visto a más personas provenientes del Magreb, más en Principado Bad Camp, mayormente de origen marroquí. Muchas veces la razón por la que estos grupos han decidido abandonar sus países es cultural. No huyen de la guerra, ni siquiera por razones económicas como mayores perspectivas de empleo en sus países de origen. Se van porque no son felices en sus países y buscan felicidad y refugio en los valores y la cultura de un nuevo país. Sin embargo, no podemos olvidar que miles de personas de esos países que nos hemos encontrado nos han dicho que ellos también huyen de la persecución, de la falta de libertad o de la falta de oportunidades, porque, incluso con buenas carreras universitarias, las oportunidades se limitan a personas bien conectadas con los líderes, como parte de un sistema corrupto. Aún así, la mayoría de las personas que pasan por Sid siguen siendo afganas. Algunas del equipo de Sid fuimos a Pirot, una ciudad en frontera sur Serbia-Bulgaria, no solamente para comprender mejor las nuevas dinámicas que han surgido en Sid durante las últimas semanas, sino también para conocer a personas que recientemente hubieran llegado de Bulgaria, un país que casi todos han caracterizado como muy violento. Tras una visita al campo de Pirot, donde está presente ACNUR, nos dimos cuenta de que muchas de las personas marroquíes pasan por el campo de Adabsesi, pero que no se quedan más de 3 días. Las personas que salen de esta ciudad están cambiando las rutas y ya no solamente van al norte de Serbia, sino que también deciden cruzar por el oeste. Muchas personas marroquíes nos han comentado que es más fácil cruzar exitosamente por la frontera Serbia-Bosnia. También en este último mes hemos visto un mayor número de personas en movimiento en casas y edificios abandonados. Hemos pasado de tener alrededor de 6 personas a principios de verano a 15 o 20. Las condiciones de los campos siguen siendo malas y por el alto número de personas en malas condiciones y las tensiones con los campos no podemos dar primer auxilio a todas las personas que querríamos. Al haber más personas en movimiento en las casas abandonadas, los puntos focales en salud están atendiendo a más personas. A su vez, la gente nos sigue contando la violencia policial en estos edificios, donde en ocasiones van a destrozar y quemar las tiendas y pertenencias de estas personas en movimiento. Finalmente, hay muchas historias que contar. Nos siguen llegando casos de acciones ilegales y violentas por parte de la policía, como los golpes, retirada de todas sus pertenencias, incluida la ropa, y reiterados intentos de soborno cuando cogen a personas en movimiento cruzando, con personas que, al no poder pagar, son enviadas a prisión con cartas de expulsiones, donde dicen que tienen que dejar el país de manera legal, ya que no se puede deportar a estas personas. También la gente sigue recibiendo violentos pushback en la frontera con Bulgaria y a veces en Hungría y Croacia, además de casos en los que la policía húngara arresta a personas en movimiento, les envía a campo en Serbia y les quita su pasaporte de origen. Gracias a las historias que estas personas nos cuentan, podemos denunciar lo que pasa en las rutas migratorias y en fronteras. Gracias por escucharnos. Hola a todo el mundo, soy Bárbara de No Name Kitchen y os voy a contar lo que el equipo de No Name Kitchen desde Italia nos ha informado estos días. Es información recopilada por ellos, por nuestro compañero Stacosa, y yo os la locuto. Estos días ha aumentado mucho la preocupación en la frontera entre Italia y Francia por la detención de menores. Menores no acompañados y mujeres embarazadas han sido detenidos violentamente y se les ha encerrado hacinados durante noches en containers abarrotados antes de ser devueltos en caliente a Italia. Nuestro equipo está en Ventimiglia y desde Ventimiglia ha podido ir conociendo estas historias. Os voy a dar diferentes datos. En primer lugar, menores atrapados en condiciones difíciles. Hemos sabido de más de 68 jóvenes menores de edad, la mayoría de los cuales están viajando solos, que fueron obligados a pasar entre 1 y 3 noches en containers de detención de la Policía de Fronteras francesa. Esta cifra corresponde solo a los menores que han sido reconocidos por esta policía.
Pasaron días atrapados allí y debido a la falta de plazas disponibles en centros de acogida cercanos, algunos de ellos han sido incluso recluidos en una cárcel junto a adultos. Esto es especialmente alarmante si tenemos en cuenta, además, la fuerte ola de calor que ha estado sufriendo Francia durante los últimos días y que ha llevado al país a tomar diversas medidas para aliviar a la ciudadanía de sus efectos, como la de proporcionar transporte público gratuito en ciertas regiones. Mientras tanto, estos menores permanecen hacinados en containers agobiantes durante días, a una temperatura muy elevada. Y por tanto, estas son condiciones infrahumanas y son condiciones inhumanas e inseguras. Esta prisión se encuentra un poco más al norte de la ciudad de Menton, que la noche del martes 22 de agosto registró las temperaturas más altas de la Francia metropolitana. También una mujer embarazada, un joven y un bebé fueron detenidos con violencia en un tren, probablemente habéis visto las imágenes, en un preocupante incidente. La búsqueda de seguridad y estabilidad de una familia se convirtió en una pesadilla para ellos. Una mujer embarazada de 7 meses, un joven y un bebé tomaron un tren que se dirigía de Ventimiglia a Cuneo y había que atravesar el territorio francés en el Valle del Roya. En la primera estación francesa, su viaje dio un giro terrible. Fueron objeto de agresiones, detenciones y fueron retenidos por la noche por la policía francesa. A continuación se produjo una separación. El padre y el bebé fueron devueltos en caliente a Italia, mientras que la madre embarazada siguió atrapada bajo custodia en suelo francés. Más tarde, ella también fue devuelta. Y nuestro equipo la llevó a una organización que pudiera darle el apoyo que necesitaba. Además de todo esto y otras más historias que hay, tenemos la actualización última, que es de hace un par de días, y es que el número de menores detenidos se redujo a 14 el pasado domingo. La mayoría de los menores detenidos durante el momento de mayor intensidad la semana pasada fueron liberados. La policía los dejó de todos modos en la calle y sabemos que hay unos 50 menores que se encuentran en Niza durmiendo en un parque frente a la comisaría de policía esperando la oportunidad de que se les conceda el reconocimiento de minoría de edad para poder comenzar sus trámites de asilo y para poder recibir la protección que un niño o una niña se merecen. Por si esta situación no fuera suficientemente complicada, fueron desalojados la mañana del miércoles 30 de agosto del parque donde dormían. La policía los echó a la fuerza y confiscó todas sus pertenencias. En general, las devoluciones en calientes de Francia a Italia han pasado a ser alarmantemente preocupantes. Calculamos unas 100 devoluciones en caliente al día y a menudo más de 100. Porque vamos conociendo a esa gente desde Ventimiglia, desde nuestras actividades de Ventimiglia. Las personas que buscan refugio reciben órdenes de expulsión por parte de la policía y la policía les da incluso papeles donde dice que tienen 7 días nada más para abandonar el espacio Schengen o pueden enfrentarse a una deportación forzosa a sus países. Esto hace que calculamos que hay unas 350 personas ahora mismo en Ventimiglia, que son muchísimas más que las que había hasta hace poco, lo que hace que se incremente el número de comida que hay que repartir, las duchas que hay que ofrecer, la comida limpia que hay que distribuir. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Buenos y duros días desde Ceuta. Hace unas semanas una compañera fue testigo de la violencia que sufren las personas que intentan llegar a las costas españolas desde la ciudad de Castillejos. En concreto, un joven de menos de 30 años fue interceptado por la patrullera de la Guardia Civil, intentando tocar tierra. La dotación del cuerpo armado intentó por medio de una pértiga acercarlo a la playa que queda junto al espigón de El Tarajal. Ante la negativa de este y sus intentos de huida y súplicas de auxilio, fue rociado por los agentes con spray pimienta en los ojos, quedando esta persona completamente cegada, mientras gritaba que en Marruecos era hombre muerto y que no quería volver. Uno de los 2 agentes que se encontraba en tierra también le golpeó con la porra extensible en un intento de reducir al joven. Esta persona fue escoltada hasta la frontera y devuelta a Marruecos, a pesar de haber tocado ya tierra española. En ningún momento se le ofreció la posibilidad de solicitar asilo internacional. A día de hoy, el equipo de Ceuta desconoce el paradero o situación de esta persona o si ha tratado de volver a cruzar. Por otro lado, Marruecos sigue ejerciendo con bastante eficacia su papel de frontera subcontratada por la Unión Europea y el Estado español. Varios miembros del equipo que viajaron a Marruecos advirtieron uno de los famosos autobuses, donde el gobierno marroquí mete a toda persona que no se puede justificar su estancia en la vecina ciudad de Castillejos, o que ha sido interceptada por la gendarmería en un intento de cruzar a España a nado o saltando la valla. Pudimos ver con nuestros propios ojos lo que muchas personas nos cuentan al llegar a Ceuta: un autobús parado durante la noche en una zona poco transitada
y custodiada por un checkpoint policial, donde había varios jóvenes con tan solo un bañador o muy poca ropa empapada, siendo obligada a entrar en ese bus que los trasladará a Casablanca. Indiferentemente de donde sea su procedencia, si son marroquíes o muchísimo más al sur, si son subsaharianos. Las personas que han sufrido este tipo de violencia aseguran que llega a pasar 11 horas dentro de ese bus, esperando que salgan sin que la policía les permita ir a comprar agua o algo de comer, incluso algo tan básico como ir al baño. Si seguimos hablando de violencia, hoy día 31 podemos asistir al circo que se convierte pedir una cita para tramitar la solicitud de asilo. La página web solo abre 2 veces al mes, la última fue el día 4 de agosto, y las citas tardan en acabarse unos 10 minutos. La página únicamente está disponible en castellano y la solicitud de la cita requiere rellenar unos campos que no todo el mundo tiene por qué conocer, haciendo imposible a las personas de mayor edad o que desconozcan por completo el idioma tramitar la cita en tan poco tiempo. Finalmente, la página ha abierto durante 1 minuto, tras colapsar o realmente al tener todas las citas ya solicitadas. Eso es un ejemplo más de lo que consideramos violencia administrativa sobre las personas migrantes. Resulta llamativo también que en Madrid se oferte una serie de dudosos abogados que por precios que oscilan entre los 50 y 200 euros, consigan una cita el día que ellos deseen, siendo este un negocio bastante lucrativo, basado en el dolor, el esfuerzo, sufrimiento y desesperación de la población migrante en Ceuta, cuando el derecho al asilo es universal y jamás debería tener costo administrativo alguno. Seguiremos pendientes de estos y otros casos a los dos lados de la valla. Muchas gracias. Otra semana más, seguimos con el informe semanal desde Melilla, ciudad atravesada por la rutina de un territorio de frontera. Las nuevas incorporaciones llevan ya una semana en terreno y desde aquí continuamos repensando y cuestionándonos las formas y el modo de actuar diariamente. En referencia al grupo de intervención, continuamos compartiendo los espacios con los menores y jóvenes que están en situación de calle durante su tránsito a Península. Esta semana hemos incrementado las rutas semanales por las calles de Melilla. Actualmente acuden más de 30 personas a los repartos y observamos que cada día acuden chicos que han llegado recientemente y que aún no conocíamos. Los repartos están siendo tranquilos y junto con el lugar de encuentro de ocio compartido en la playa, nos permite generar espacios para hablar de forma distendida con los jóvenes y ser conscientes así de la realidad y las situaciones extremas que viven algunos de ellos durante su tránsito. Desde Jurídico, la estrategia que pondrá de manifiesto la falta de transparencia en los protocolos para acceder al centro de estancia temporal para inmigrantes continúa en marcha. Reivindicamos el derecho a tener una acogida digna e igualitaria para todas las personas, ya que actualmente algunas de ellas se ven en situación de calle durante al menos 1 mes y 1 día tras la llegada a la ciudad por no poder acceder a este recurso. Se cumple 1 año y 1 mes desde una de las mayores vulneraciones de derechos humanos en territorio español, el 24J, y desde Solidary Wheels seguimos reclamando justicia y responsabilidades. Para visibilizar esto, hemos rememorado esta fecha poniendo flores en el paso fronterizo del barrio chino, lugar en el que ocurrió la masacre.